ahora vamos a dar paso a Daniel Lubián Gutiérrez, que es pediatra. Ay, otra vez con tu tío, perdona, es que tiene un tío que es ginecólogo, que se llama Manuel Lubián Gutiérrez, ¿vale? Perdón. Es pediatra dedicado a la neuropediatría y a la neurología neonatal en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, ¿vale? Ha hablado Laura de la gran incertidumbre que viven los padres en el momento del nacimiento de un gran prematuro. Va a ir muy en relación la charla que nos va a dar Manuel. Y teniendo en cuenta un modelo biopsicosocial en el cual ya todos, desde la enfermería y la matronería, siempre hemos tenido en cuenta que las personas no son solo un ente biológico, sino que también hablaba ella de lo importante de la mente en la psicología y lo importante del entorno social de las personas. Pues teniendo en cuenta ese concepto básico, él va a hablar de qué deben tener en cuenta los padres en esas primeras etapas y lo importante que va a ser para las buenas prácticas en el neurodesarrollo del bebé, ¿vale? Se va a llamar su charla Buenas prácticas en la protección del neurodesarrollo en recién nacidos prematuros. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Matronas, en primer lugar, por permitirme hablar aquí. Además, creo que es enriquecedor que hablemos gente que se dedica a muchas cosas o que es madre de niños prematuros y, aparte de las gracias a la asociación, le quiero dar la enhorabuena a Laura porque me ha parecido una charla magistral que además me va a ahorrar a mí muchas diapositivas, porque realmente las buenas prácticas en neuroprotección en el prematuro tienen mucho que ver con la humanidad, con la humanización. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero vamos, yo te dejaría 20 minutos a hablar más, cerraría la presentación y todo lo que has dicho está en relación con lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero hablaros de la Fundación Nene, que no sé si la conoceréis, porque vengo también en nombre de la Fundación Nene, que es una fundación de ayuda al recién nacido con problemas neurológicos, que es bueno que conozcáis, porque tiene mucha implicación, no solo a nivel de sociosanitario, de los pediatras, los neuropediatras que nos dedicamos a esto, y los neonatólogos, sino tiene mucha formación para matronas, mucha formación para familias, mucha información muy útil, que cuando veáis la página web y eso vais a ver que os va a gustar, vamos. Entonces, voy a basar un poco la charla en un decálogo que realmente no es un decálogo, que son los 12 imprescindibles de la prematuridad que estableció la Fundación Nene hace relativamente poco. En el prólogo de este decálogo, una de las cosas que se dicen, que ya lo ha dicho Laura, voy a referirme a su charla muchas veces porque es que ha dicho muchas cosas que están relacionadas con la neuroprotección del recién nacido prematuro. De los recién nacidos en general, pero más del recién nacido prematuro. Entonces, que hemos de integrar en la atención de todas aquellas prácticas asistenciales con un efecto favorable en la salud y más si conllevan un efecto demostrado neuroprotector y donde la integración de la familia en el cuidado juega un papel fundamental, como iremos viendo. En este proceso pues, es necesario establecer una cultura colaborativa y multidisciplinar, que es una palabra que se nos llena la boca de decirla muchas veces, pero multidisciplinar de verdad, incluyendo también familias y asociaciones familiares. Enfermeras, matronas, médicos, todo el que esté relacionado con un recién nacido prematuro. Dentro de los 12 imprescindibles de la prematuridad, yo voy a centrarme solo en los que nos competen un poco más a nosotros, a los pediatras que nos dedicamos al seguimiento de los prematuros, y también a los padres y a los profesionales que veis a la madre desde antes de que el niño nazca, ¿vale? Esta es la página web de la Fundación Nene y, como podéis ver, contenido interesante hay muchísimo y además hay muchos cursos formativos, como os digo, mucha información para hermanos de recién nacidos prematuros, mucha información para enfermería y para matronas, o sea que yo os animo a que bicheéis un poco por la página, que además es bastante agradable visualmente. Bueno, hablar de prematuridad, pues ya lo ha introducido muy bien Laura, pero por si no tenemos todavía el concepto muy establecido, el prematuro es aquel niño, el parto prematuro es el parto que se produce antes de las 37 semanas de gestación. Y parece que no es frecuente, pero en España casi el 10% de recién nacidos lo hacen de forma prematura, sean prematuros tardíos o no. La Organización Mundial de la Salud pues lo que estableció hace mucho tiempo es esta clasificación en extremadamente prematuros, aquellos niños que nacen con menos de 28 semanas, como sería el caso de Laura, muy prematuros los que nacen entre 28 y 32 semanas, y prematuro moderado o tardío entre 32 y 37. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, pues vemos ahí cómo se desarrolla el cerebro desde la semana 24 hasta la semana 38 de gestación. Que el hábitat de neurodesarrollo más favorable es el útero materno, eso lo sabemos todos, porque biológicamente pues,
en esta época, que además hay muchas células en formación y muchas neuronas que están llegando donde tienen que funcionar, es fundamental un ambiente estable y agradable para esa neuroformación, digamos, ¿no? Para la formación del sistema nervioso central. Pero ahí vemos cómo es una etapa de máxima vulnerabilidad y por eso son niños de mucho riesgo neurológico. El nacer antes de tiempo hace que tu cerebro se vaya formando en un entorno que no es donde se iba a formar, ¿no? Entonces tenemos que hacer una vigilancia neurológica estrecha desde el principio. Y por dar algún dato, voy a dar muy poco dato, los problemas neurológicos más asociados a la prematuridad, hay dos en concreto de los que voy a hablar, pero existen muchos más, sobre todo la encefalopatía de la prematuridad como un concepto más amplio. Antes se hablaba mucho de lesión de sustancia blanca únicamente, pero se ha establecido un concepto más amplio como encefalopatía de la prematuridad. La lesión de sustancia blanca como tal tiene una prevalencia de hasta un 50% en prematuros con un peso menor de 1.500 gramos, que por eso lo que ha dicho la mamá antes tiene razón. Cuando te preguntan por un prematuro, estas cosas la gente probablemente no las sabe. Y dicen, va bien, va cogiendo peso y todo muy bien, pero esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la clínica a largo plazo, ¿cómo se manifiesta esta lesión de sustancia blanca, sobre todo a largo plazo? Pues bueno, cada vez hay menos tasa de parálisis cerebral, pero sí que se ven en un gran número de niños que tienen lesión de sustancia blanca o encefalopatía de la prematuridad otros trastornos del neurodesarrollo más sutiles en un inicio, pero que a largo plazo sí que van presentándose o van mostrándose los aspectos clínicos, ¿no? Como pueden ser alteraciones cognitivas leves, dificultades para aprendizaje, TEA, TDAH, que ya hemos hablado de trastorno de espectro autista también, me habéis facilitado mucho la charla. Y bueno, vamos a empezar con los 12 principios de la prematuridad que establece la Fundación Nene y, sobre todo, esto es un infograma muy útil que también Laura me ha introducido, que es un poco de información sobre qué podemos hacer para intentar prevenir la hemorragia intraventricular, que es el otro gran grupo de patología neurológica que se suele dar en los recién nacidos prematuros con bastante frecuencia, ¿no? Entonces, la hemorragia intraventricular se produce dentro de los ventrículos, que son unas cavidades que tenemos llenas de líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, las tenemos todos, pero ahí cuando se está formando el cerebro en esta etapa, entre las 24 y las 37 semanas, hay una estructura que se llama matriz germinal, que es una estructura como gelatinosa y con mucha sangre, muy vascularizada, porque hay precursores neuronales, hay muchas células que todavía no están en los sitios donde tienen que estar y son precursores de esas células, ¿no? Bueno, pues esa matriz que es tan gelatinosa y que tiene mucho contenido sanguíneo puede romperse y producirse una hemorragia de distintos grados, ¿no? Como ya hemos escuchado antes. Pues para evitar esta hemorragia se sabe que la mitad suceden en las primeras 24 horas de vida, por lo que las matronas también tenéis mucho que hablar aquí, mucho que ver aquí, ¿no? Entonces, en esta infografía se resume un poco cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, que básicamente, si os metéis en la cabeza, que es evitar fluctuaciones del flujo sanguíneo, que no suba ni baje mucha cantidad de sangre de forma brusca a nivel cerebral, pues entendemos algunas de las pautas que se establecen aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué vemos que los prematuros, las primeras horas de vida sobre todo y en los primeros días, el plano de la incubadora es de 15-30 grados? Pues básicamente es porque se ha visto por esto, ¿no? O que la cabeza está en posición de línea media y evitando al principio la posición en decúbito prono. O, por ejemplo, evitando la flexión y la elevación brusca de las piernas para que no haya mucho retorno venoso en las primeras 72 horas sobre todo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis esta infografía que la podéis imprimir, compartirla y ponerla en vuestras unidades, que es muy, muy útil, ¿vale? Y ahora vamos a hablar un poco de los 12 imprescindibles. Cuando me pase de tiempo, decídmelo, ¿vale? Porque va a haber diapositivas que pasen más rápido porque Laura las explica muy bien y voy un poquito más rápido cuando eso, ¿vale? Bueno, pues antes de nacer, que esto es algo que os compete bastante, ¿qué estrategias podemos establecer para prevenir el nacimiento prematuro? O por lo menos para prever lo que puede suceder, ¿no? Hasta 2/3 de los partos prematuros tienen lugar con un alumbramiento espontáneo. Esta diapositiva yo creo que la sabéis mejor vosotras, las matronas, que yo. Pero bueno, voy a hablar de algunas cosas que sí que sabéis. Menos de 1/3 de estos partos son por indicación médica, es decir, por sufrimiento o por riesgo del bebé o de la madre.
Esto está muy relacionado con lo que se ha dicho previamente de si se podrían hacer menos partos por cesárea de los prematuros o no, que eso, bueno, se lo dejo un poco a los ginecólogos el debate, que yo no soy tan experto. A menudo la causa de este nacimiento prematuro no está clara, muy a menudo no está clara, no se sabe por qué ha pasado. Pero entre las estrategias que podemos establecer para prever o para prevenir un parto prematuro, pues hay dos pilares fundamentales. Mejorar los cuidados de salud de la madre, que esto tendría que hablar un poco como un político, de recursos socioeconómicos, de muchas cosas, pero sobre todo hay cosas que sí que podemos, como matronas, estar muy encima de las madres, desde el centro de salud, desde las unidades hospitalarias, como es evitar el tabaco, el alcohol y otras drogas. Cuidar la alimentación, tanto un sobrepeso como un bajo peso materno, favorecen el parto prematuro. Y el control de infecciones urinarias, que es muy importante, porque hay muchos nacimientos prematuros que se ocurren por una infección urinaria. Hay que detectar también posibles factores de riesgo, y esto es tan simple muchas veces como hacer una anamnesis en condiciones, como preguntarle en condiciones a la mamá que te llega, ¿no? Si ha existido un parto prematuro previo, si ha habido un aborto de más de 14 semanas previos, gestaciones múltiples, malformaciones uterinas, muchas cosas. En cuanto a si hay algún biomarcador que nos puede indicar, o en sangre, o en líquido, en cualquier parte, o ecográfico, que nos puede indicar un riesgo de parto prematuro, bueno, pues se han estudiado muchos de ellos. Hay uno que es la detección del cuello uterino corto, que hay estudios sobre si hacerlo como un screening universalizado o solo a las madres de riesgo, y todavía está eso un poco en discusión, y de momento se establece en la mayoría de los centros a las madres de riesgo, pero no está universalizado ni mucho menos. Una vez que nace el recién nacido, vamos a hablar del primer hogar, y el primer hogar no es la UCI neonatal, el primer hogar es el paritorio, que es donde la mayoría de vosotros trabajáis, ¿no? Este primer hogar tiene que ser un entorno físico que origine, como ponemos ahí, como pone la Fundación Nene, un ambiente curativo. ¿Eso qué implica? Implica que haya una intercomunicación entre familia, enfermería, matronas y médicos, y que esté todo relacionado, ¿vale? Que lo tratemos todo como un conjunto. Y esto, por supuesto, es desde el paritorio, desde quirófano. Entre otras cosas que podemos hacer nosotros, pues una climatización buena del paritorio, que veremos que la hipotermia en los recién nacidos prematuros se ha detectado que es un factor de riesgo de morbilidad y de mortalidad aislado incluso. Es decir, solo la hipotermia en un momento determinado de tu vida puede condicionar que vayas peor neurológicamente. Entonces, es muy importante mantener una climatización ambiental de entre 22 y 26 grados con una humedad de entre 40 y 60%. Las pautas acústicas y de iluminación, que en Andalucía es complicado establecer una pauta acústica tanto en paritorio como en las UCI, pues esto hay guías que establecen pautas acústicas y de iluminación que deberían ser establecidas en los centros, ¿no? Esto es fundamental, en esto se basa, en esto se vertebra todos estos 12 imprescindibles de la prematuridad, se basan aquí, en la familia como cuidadora principal. No solo por un modelo biopsicosocial, que también está muy manida la palabra, sino porque es que es verdad que el neurodesarrollo del niño depende de poner a la familia en el centro de los cuidados. Entonces, en este primer contacto que se establece entre la familia y el bebé, se establece la impronta del afecto, que esto es así, lo dirá mi compañera psicóloga probablemente, que esto es así en mamíferos, en animales de todo tipo. La impronta del afecto tiene mucho peso después en el neurodesarrollo posterior del niño, y esto se ha visto en muchísimos estudios. Entonces, hay que hacer que los padres permanezcan en el hospital cuidando de su hijo por tiempo ilimitado. Las UCI neonatales, los paritorios, no deben ser compartimentos estancos en el que dejamos a un padre fuera, no damos información. Los padres deben participar del cuidado de sus niños y tienen que estar con sus niños por tiempo ilimitado y sin restricciones. Esto no se cumple así en todas las unidades de cuidados intensivos, pero yo creo que cada vez más se va estableciendo esta idea en la cabeza de los gerentes y de los gestores de hospitales, ¿no? Cuidado centrado en la familia, acomodarse a los deseos de los padres. Y esto también, en caso de un desenlace desafortunado, como los que hemos escuchado, ¿no? Que tanto en paritorio como en UCI neonatal tenemos que saber qué podemos ofrecerle a esos padres en un momento tan duro como ese. Centrar los cuidados en la familia y además atender los deseos que tengan y respetar
la situación cultural y religiosa de ellos, ¿no? Esto lo voy a pasar un poco por encima. Deben estar estos niños en las mejores manos y esto cuenta también desde un punto de vista desde político, formativo, pero también tenemos que ser autocríticos nosotros y las matronas también, todo el mundo. Es fundamental una capacitación específica en neonatología, pero también no solo que haya una estrategia estatal, que el transporte neonatal sea de calidad también, pero todos los que tratamos con recién nacidos prematuros tenemos que tener experiencia, medios humanos y materiales óptimos. Y esto también conlleva el actualizarnos nosotros en formación neonatal, en reanimación neonatal, que veremos ahora. Es decir, tenemos que ser proactivos con esto. Por eso tenéis que meteros en la página de la Fundación Nene y mirad lo que viene ahí, que os despierta mucho interés seguro. Esto está relacionado con la formación, que es el mejor de los comienzos. La reanimación cardiopulmonar, realmente no hay ninguna otra época de la vida en la que se produzca tanto como cuando naces. Y no hay ningún paciente en el que se produzca tanto como en los recién nacidos prematuros. Entonces, hemos visto antes la clasificación de la prematuridad. Bien, pues el 100% de los recién nacidos prematuros por debajo de 28 semanas va a requerir algún tipo de reanimación. Y entre 28 y 32 el 80%. Es decir, todo el que está en un paritorio o en un quirófano y puede atender una reanimación cardiopulmonar en un recién nacido prematuro, debe estar formado en reanimación cardiopulmonar para un recién nacido prematuro. Y estas son las guías españolas que están actualizadas de la guía ILCOR internacional de 2020, sacaron la guía española en 2021. Y esto nosotros lo tenemos en paritorio también, esta infografía también, o este diagrama de flujo, para saber qué estabilización tenemos que hacer en un recién nacido prematuro, ¿no? Bueno, voy a pasar un poco por encima porque es que si no creo que no me va a dar tiempo, pero básicamente, puntos fundamentales aquí, como cuidado centrado en la familia, también incluso en una reanimación cardiopulmonar, se debe favorecer el contacto precoz piel con su madre, o al menos visual y táctil, que lo ha dicho Laura antes también, en función de la edad gestacional del niño. Es evidente que si el niño está teniendo muchos problemas desde el nacimiento y va a ser un niño que ingrese en una unidad de cuidados intensivos neonatales, por lo menos esa incubadora que pasa por al lado de la madre, puedes parar un momento mientras está haciendo reanimación y que la mamá vea al niño o le ponga la manita encima o que haya un contacto entre los dos. El pinzamiento tardío del cordón siempre que se pueda. También hay hospitales en los que están poniendo las cunas de reanimación cardiopulmonar muy cerca de la madre, porque hay reanimaciones o estimulaciones o ventilaciones que se pueden hacer todavía con el cordón íntegro. El ordeño del cordón no se recomienda y está desaconsejado expresamente en menores de 28 semanas. Es evidente que si hemos hablado antes de la infografía esa circular, que no queremos que haya cambios de volumen brusco cerebrales, pues no vamos a estar haciendo ordeño de cordón en un niño de menos de 28 semanas. Voy a pasar por encima, que creo que voy ajustado. Cuidar el cerebro y el bienestar cerebral. El cuidado piel con piel, básicamente lo que pone abajo, el cuidado piel con piel no debería entenderse tanto como un cuidado, sino como el ambiente en el que tienen que realizarse todos los cuidados de neuroprotección, ¿vale? Ahora veremos por qué. El resto de cosas son evidencias y, bueno, la tenéis también en los 12 imprescindibles. Centrarnos en lo mismo, en que debe ser un cuidado centrado en la familia, que la familia y el recién nacido realmente no son un binomio, tienen que ser una unidad, ¿vale? Tenemos que establecer ese vínculo entre la familia y el recién nacido y abordar la salud de la familia desde el punto de vista psicológico, desde que nace o antes de que nace hasta que hacemos el seguimiento a largo plazo, porque esa salud está muy conectada con la salud del recién nacido y del lactante. Entre las posibles medidas que podemos instaurar, pues bueno, hacerle una visita de bienvenida a los padres que conozcan la unidad, eso creo que es importante. A veces no se puede hacer en las mejores condiciones posibles por las condiciones de la madre en las que se encuentra, pero por lo menos establecer un contacto más íntimo, ¿no? La participación de padres en reuniones clínicas o en estas jornadas, que me parece perfecto, y la participación de familias en comités de humanización, ¿no? Y sobre todo, escuelas de padres o asociaciones de familias como la vuestra que vienen muy, muy bien. Esta es la diapositiva fundamental, ¿vale? Aquí sí me voy a centrar un poquito. ¿Qué hora tenemos? Muy bien, puedo pararme un poquito más. Estás por debajo del tiempo. Vale.
Vale, perfecto. Entonces, estos 3 son los cuidados estrellas realmente del recién nacido. Cuando hablamos de cuidados estrellas, son cuidados estrellas la protección del neurodesarrollo, ¿vale? Del recién nacido prematuro. Mientras está en la unidad de cuidados intensivos neonatales o en cuidados intermedios, donde sea, ¿vale? Y esto es así porque está demostrado científicamente que estas cosas ayudan a la protección del neurodesarrollo, ¿no? Sobre todo el cuidado piel con piel, que ya lo hemos dicho varias veces, disminuye el estrés, los procesos estresantes alteran también a largo plazo. Cuantos más procesos estresantes, más se puede ver alterado el neurodesarrollo de un niño nacido prematuro. Incrementa el confort también, establece patrones de maduración de sueño distintos a si el niño no está encima de la madre. Tiene una estimulación auditiva, táctil, visual, acorde con la edad que tiene el niño, porque la naturaleza es muy sabia y la madre está ahí por algo. Y además favorece el crecimiento cerebral. Se ha visto que el volumen cerebral de los niños también mejora con estos 3 cuidados, sobre todo con los 2 primeros. La lactancia materna, que es fundamental también, reduce comorbilidades, como ya sabemos, todos sabemos los beneficios de la lactancia materna. Las matronas deberían ser las primeras defensoras de la lactancia materna, junto con los pediatras. Primero porque reduce comorbilidades y que un niño tenga más infecciones, menos infecciones, o tenga alteraciones desde el punto de vista respiratorio o cualquier comorbilidad en este periodo en el que el cerebro se está desarrollando, pues también influye sobre ese neurodesarrollo. Entonces, si eso se reduce con la lactancia materna, eso es bueno. Favorece también el neurodesarrollo. Se ha visto que, igual que el volumen cerebral total también es mayor. Y por último, el último punto que también es importante es evitar el dolor. O sea, hay estudios que establecen que en niños menores de 28 semanas de edad gestacional, en las UCI neonatales, según los estudios, pueden darse procesos dolorosos o estresantes entre 7 y 17 veces al día. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que tenemos que intentar, con medidas farmacológicas y no farmacológicas, reducir el dolor a todo lo posible o evitar el dolor si podemos, ¿vale? También hay escalas para ello. Del cuidado piel con piel me quiero centrar más todavía porque es que hay estudios incluso en niños que fueron prematuros que ahora tienen 20 años, ¿vale? En estudios con cohortes muy amplias. Y se ha demostrado que el beneficio en el neurodesarrollo se mantiene incluso a los 20 años. Es decir, que los niños que hicieron piel con piel, que fueron prematuros, que ahora tienen 20 años, comparándolos con prematuros que tuvieron unos cuidados estándar en incubadora sin hacer contacto piel con piel, tienen un mejor neurodesarrollo incluso en esas edades, ¿vale? Y también vemos abajo que el volumen cerebral total y el volumen de estructuras cerebrales es mayor en niños que establecen contacto piel con piel. Si con esa evidencia no se hace ya, pues... Por último, regresas a casa. El alta planificada e individualizada. Esto soy muy autocrítico porque nosotros hacemos informe de alta, la actividad asistencial nuestra es la que es, estamos a veces un poco sobrepasados, pero no es excusa para que hagamos los informes de alta que hacemos, que muchas veces ni son inteligibles para los padres, ni son útiles muchas veces las cosas que establecemos en ese informe, ¿no? Aunque sean súper precisos. La mayoría de las familias, como ya se ha comentado, cuando llegan a casa se sienten inseguras y temerosas porque esos cuidados que le han dado a su recién nacido prematuro, pues ahora perciben que toda la responsabilidad va a ser suya. Y con cualquier cosa con la que puedan dudar, van a dudar, como es lógico, ¿no? Entonces, la familia y los profesionales nos tenemos que ir poniendo metas a lo largo del ingreso de un recién nacido prematuro para ir haciendo más suave esta transición, ¿no? Que la familia nos expongan todas las dudas que se les susciten, que vayan empoderándose progresivamente, que vayan cambiando pañales, cambiando sábanas, participando del cuidado que le hace enfermería también, y que adquieran competencias progresivamente y sin miedo, que eso es fácil decirlo, pero a la hora de la verdad es muy complicado. Y los profesionales nos tenemos que implicar mucho, y es verdad que esto no siempre lo hacemos, y tenemos que hacer informes de alta también individualizados y comprensibles para la familia, establecer un plan de seguimiento que se sientan arropados desde el momento en el que se van a casa, explicar los posibles riesgos que puede haber y por las cosas que tiene que consultarnos, ¿no? Lo que pone abajo pues, es fundamental, que todos los niños prematuros menores de 32 semanas y sus familias tienen derecho de continuar recibiendo una atención apropiada tras el alta hospitalaria. Y ya esta de verdad que es la última. Los mensajes para llevar a casa son muy simples porque realmente
es toda humanización, ¿no? Básicamente, que la palabra biopsicosocial, que está ya un poco prostituida con el tiempo, porque la hemos utilizado muchísimo y no siempre es así, deberíamos centrarnos en un modelo biopsicosocial real. Cuando no hay psicólogos en el seguimiento, pues es difícil también hacer un modelo biopsicosocial, ¿no? Pero un modelo biopsicosocial real con cuidados centrados en la familia, como punto vertebrador de todos los cuidados, ¿no? Y que la neuroprotección pasa por estrategias, como ya hemos visto, muy humanas. Yo he hablado aquí de cosas que son que tienen evidencia científica y que establece una sociedad neurológica de recién nacidos prematuros. Antes ha hablado una mamá que ha dicho cosas que son que ha salido todo aquí. Entonces, realmente son estrategias muy humanas que le saldrían a cualquier madre. No es tan complicado, ¿no? Hay que tratar de evitar la desigualdad en todos sus aspectos en el recién nacido prematuro. Y es importante que nosotros sigamos formándonos, que establezcamos una formación continuada. Y nada, muchas gracias. Ese es mi contacto por si queréis escribirme. Y gracias. Reconozco que emociona poder decir soy matrona.